¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, les había dicho que era el último la vez pasada, pero me estuvieron escribiendo varias consultas sobre esto. Se olvidó de la clase pasada, quedó un poco confuso porque estaba la notación bastante distinta que la notación de la práctica e incluso algunas fórmulas distintas, porque hay distintas formas de definir la transformada de Fourier, si normalizamos, si no normalizamos. Así que estaba difícil de aplicarlo a la práctica y comparar con lo del video de la vez pasada, así que hoy vamos a hacer como hicimos a través de componentes principales paso a paso, agarramos las fórmulas tal cual las que vieron en la práctica y las vamos a implementar y después recién comparamos con lo que da Python y bueno, a ver cuál es la diferencia. ¿Está bien? Así que va a ser más o menos lo mismo que vimos la vez pasada, pero siguiendo toda la notación y las convenciones y las fórmulas de la práctica. ¿Está bien? Entonces, repasamos las fórmulas que vieron. Esto lo saqué de el PDF que subió Rocío el miércoles, que es un repaso, esta parte es un repaso de lo que dio Paula, así que las fórmulas son lo mismo en la práctica de Paula o en la de Rocío, la práctica de Paula del lunes o de Rocío del miércoles. Entonces tenemos así una señal x de t que va de R en R y es periódica con periodo t. Esto quiere decir que si a x le sumo t o cualquier múltiplo de t, x de t más t me vuelve a dar lo mismo que x de t chiquita, ¿sí? ¿Está bien? Esto quiere decir que es periódica de periodo t grande. Entonces, para calcular la transformada discreta de Fourier, vamos a tomar n puntos equipaseados en ese intervalo y entonces esos lo definimos por estas fórmulas de acá, ¿sí? El paso, como estamos tomando n puntos equipaseados, el paso es t sobre n. O sea, dividimos el intervalo 0t en n intervalos, ¿está bien? Y el paso es este, entonces t sobre n, 2t sobre n, hasta n menos 1 sobre n por t, ¿sí? No tomamos n sobre n por t, que sería t, porque eso sería lo mismo, como es periódica, sería lo mismo que tomar el cero, ¿sí? Entonces, dividimos en n segmentos equipaseados, pero tomamos siempre el extremo de la izquierda, ¿sí? Y entonces, una vez que tenemos n puntos equipaseados, podemos calcular la imagen de x en esos puntos, ¿sí? Podemos calcular este vector x0 hasta xn-1, que es x de t0 hasta x de tn-1. Y una vez que tenemos un vector de n puntos, ahí podemos aplicar la transformada de Fourier discreta, ¿sí? O sea, en verdad, la transformada de Fourier discreta es para un vector cualquiera de n puntos. Esto es la suposición que uno hace que los puntos vienen de esto, de una señal y evaluarla en puntos equipaseados. Pero para el programa, para las fórmulas que están acá abajo, cualquier vector de n puntos le puedo aplicar esta fórmula, ¿sí? Así que el programa de transformada de Fourier discreta, el que está en Python, por ejemplo, toma directamente un vector, no necesita la función, ¿sí? En general no lo necesita y muchas veces en las aplicaciones no conoce la función, sino que justamente lo que uno puede hacer es muestrear la función a intervalos equipaseados. Uno sí necesita conocer el periodo t de la función, ¿sí? Eso sí hace falta. Y después tomar n puntos equipaseados en ese periodo. Una vez que tenemos los puntos x0 hasta xn menos 1, podemos calcular transformada con esta fórmula que está acá, ¿sí? Acá, con respecto a la vez pasada, la diferencia es que ahora sí ponemos este 1 sobre n, ¿sí? Es como, depende de donde lo vean, está el 1 sobre n o no está el 1 sobre n. Acá lo vamos a poner para seguir todo lo que vieron en la práctica, ¿sí? Está bien, o sea, son dos alternativas, es como distinta normalización. Es lo mismo, pero dividir por una constante no afecta mucho, es simplemente una normalización. Entonces, depende de donde lo vean, normalizan distinto. Acá normalizamos dividiendo por n. Y entonces, ¿cómo lo calculamos? XJ por E a la 2pi sobre n, por I por K por J. Y 2pi sobre n lo podemos llamar omega si quieren, y simplificamos un poco la fórmula. Y acá I es el número complejo y J es el índice, ¿sí? En Python lo vamos a hacer al revés. J va a ser el complejo y I va a ser el índice. Entonces, bueno, empezamos con estas fórmulas, programar todo esto y después vemos cómo seguimos, ¿sí? Empezamos con esto como está acá, transformada Fourier discreta, esto es lo que vimos recién, y vamos a empezar con hacer este programita que reciba la señal, reciba el periodo t y reciba también un natural n, y a partir de eso calcule los t0 hasta tn-1, lo evalúe, calcule los x0 hasta xn-1 y a eso le aplique la transformada de Fourier, ¿sí? O sea, acá va a ser un poco más parecido al ejercicio que pide la práctica, que es hacer un programa así. ¿Sí? La vez pasada habíamos hecho un programa que reciba directamente el vector x0. En general es más común esto, el programa de Python, por ejemplo, hace eso, toma directamente un vector y calcula la transformada, porque la señal no necesitamos para calcular la transformada, solo los n puntos. Pero a veces es más cómodo, si uno tiene para lo que vamos a hacer, a veces es más cómodo que el programa ya reciba la función y no tener que calcular nosotros los t0 y después evaluar y todo eso. Vamos a hacer esto primero y después comparamos con FFT de Python, ¿sí? Que ya por lo que vimos, la otra vez nos daba lo mismo y ahora vamos a dividir por n, entonces bueno, simplemente la diferencia va a ser simplemente si dividimos por n o no dividimos por n, si no hay más diferencia que eso. ¿Está bien?
Así que bueno, empecemos con estas dos cosas, después vemos todo el resto. Es un poquito largo tal vez, pero después lo vamos viendo, igual está repetido acá, ¿sí? Así que empezamos esto, haciendo este programa. Eso, le puse el mismo nombre, pero es distinto al programa de la vez pasada. Ahora recibe la señal X, que es una función, si ojo con eso ahora. En general nosotros muchas veces tomamos X como un vector, pero acá X va a ser una función, ¿sí? Es una función que la puedo evaluar en un valor cualquiera, en un valor real t, y me da el valor de la señal. Recibe el periodo t y el tamaño n. Entonces primero definimos quiénes son los t0 hasta tn-1 con este comando arrange, ¿sí? Arrange de 0 hasta t y paso t sobre n, ¿sí? Esto funciona bien que nos da exactamente n puntos, porque siempre arrange, range, todas esas cortan justo antes de llegar a t. O sea, t chiquita no va a tener el valor t, solamente va a tener n puntos, exactamente los que necesitamos, hasta n-1 sobre n por t. Y x hat primero lo inicializamos con ceros, todos ceros, es un vector de ceros. O sea, el vector x va a ser la señal, pero x hat va a ser un vector nada más, ¿sí? Un vector, por eso estamos haciendo todas las notaciones de la práctica. Entonces x hat va a ser un vector de tamaño n, el mismo tamaño que le pedimos para la señal, para la muestra de la señal. Y como en general los x sombreros pueden ser complejos, definimos un vector de ceros complejos, ¿sí? Que son los mismos que los ceros reales, pero bueno, a Python hay que decirle el tipo de dato antes para no tener problema de que queremos después grabar un número complejo en una variable que es real, ¿sí? Omega es 2pi sobre n, esto es lo que ya vimos. Y aplicamos la fórmula. X sombrero es la sumatoria. Tenemos esta fórmula, perdón, en el PDF. X es una sumatoria, X sombrero. Entonces la sumatoria, como hacemos, es calculamos un valor y al valor que teníamos en el paso anterior le sumamos el nuevo valor, ¿sí? En cada paso le sumamos este término al valor que ya habíamos calculado. XJ e a la 2pi n y KJ. ¿Sí? Entonces empezamos con 0 y le vamos sumando todos esos valores a X hat. O sea, tenemos dos for. Uno que recorre los valores de K para ir definiendo los distintos valores de X sombrero, y después cada uno de ese X sombrero es una sumatoria, ¿sí? O sea, tenemos que calcular estos n valores de X K sombrero para K de 0 hasta n-1, y cada uno de esos es una sumatoria. Entonces, vamos a construir, este for nos dice cuál es el X hat que estamos calculando, cuál es el X sub K que estamos calculando, el X sombrero K, y cómo lo calculamos con esta sumatoria que este i, digamos, reemplaza la sumatoria, este for i, ¿sí? En cada paso le sumamos este valor, xtdi, es lo que decía ahí, esto decía xj, ¿no? Entonces ahora es, en vez de j es i, xj por e a la menos i omega k por j, bueno, está todo al revés, pero es lo mismo. Y acá entonces eso que le decía, agregamos la normalización. La única diferencia básicamente es este dividido de n que en la clase pasada no lo habíamos hecho, y bueno, que acá la función también construimos el t y el x hat adentro, pero eso no cambia nada, ¿sí? Simplemente un programa distinto. Y bueno, entonces tenemos X sombrero. Probamos nada más darle Enter. Funcionó, no dio error. Y ahora comparamos con este comando FFT de Python. Y bueno, lo probamos con la función triangular que ya habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Esta función, no repito toda la explicación del código. Le muestro nomás el dibujito. Todo esto para definir esta función xtriang que hace este dibujito. Es una función periódica que tiene periodo 1 y dentro del periodo dibuja un triángulo, ¿sí? Y después simplemente se repite ese triángulo. Entonces ahora aplicamos el programita para calcularle la transformada de Fourier discreta. Tomamos un n cualquiera, acá por ejemplo 7, periodo 1, esto hay que indicárselo al programa, y la función es xtriang, ¿sí? Entonces xtriang ahora es una función, no es un vector. Entonces le calculamos x hat y le pedimos que imprima cuánto es x hat, ¿sí? Acá siempre como hay muchos ceros, si uno quiere evitarse estos ceros, esto es porque la función es par. Como la función es par, toda la parte compleja es 0, entonces podemos hacer dos cosas. O punto real, en este caso, que sabemos que es todo parte real, no hay parte compleja. O otra posibilidad es redondear acá, ya lo habíamos visto la vez pasada, round, 2 o más, si a veces hace falta un poquito más. Sí, acá tal vez podemos poner 3 para tener un poco más. Y acá, perdón, np.round. Esto para que se vea un poco mejor. 0,2, 412, es un poco más fácil de ver esto, ¿sí? Si quieren sacar la parte compleja, la pueden sacar, pero en general XHAT puede tener parte compleja, ¿sí? Acá justo porque la función es par, no hay parte compleja, ¿sí? Así que por las dudas no lo saquen porque después cambia la función y no le va a aparecer la parte compleja, ¿sí? Bueno, así que esto es lo que calculamos. Y ahora comparamos con el comando FFT de Python, ¿sí? La diferencia es que, como decía, el comando este
eh, toma un vector, toma un vector como entrada, ¿sí? Acá no quiero sobreescribir la función, eh, pongámosle otro nombre acá, x, y, bueno, sí, xk. Los xk son estos, o sea, no es el x sombrero k, es el xk. Son estos, es eh, evaluar o sea, lo que distingue que es un vector ahora, ¿no? Evaluamos el vector t, que es, ahora sí, este también es un vector, son n puntos x espaciados, lo evaluamos en la función x triangular. Y ahora calculamos la transforma de Fourier. Entonces, si lo prueban así nomás, empecemos con esto nada más. Si lo probamos con esto, a cada 0,02 y a cada 0,14, a cada 0,412 y acá podemos redondear también si quieren para poder comparar mejor. Perdón, 2. ¿Está bien? Entonces 0,14, bueno, no está dando lo mismo, simplemente porque, como les decía, este comando FFT no divide por n, ¿sí? Es como si hubiésemos programado esto sin esta línea de acá al fondo, ¿sí? Entonces ahora pensamos al revés, no cómo arreglamos nuestro programa, sino cómo arreglamos FFT para que haga lo que quiera. Lo que tenemos que hacer es simplemente al valor de FFT dividirlo, o sea, lo que nos da este comando FFT lo dividimos por n. Voy a poner acá un n para que se vea mejor dividido n, ¿sí? Porque el n ya lo teníamos acá, que es 7. ¿Está bien? Entonces, ahora agrego también este np.ram. El dividido n, si pongámoslo adentro del RAM, así queda. ¿Está bien? Y bueno, ahora sí, si comparan este vector con este vector de acá, nos da exactamente lo mismo, ¿está bien? Entonces, la única diferencia de lo que habíamos hecho nosotros o en la práctica es este dividido n que hay que agregar, ¿sí? Si hacían su programita como con la fórmula de práctica, para que el comando de FFT le dé lo mismo, bueno, cuando calculan FFT, después dividen por n, ¿sí? O sea, si no tienen el programita a mano, pero quieren usar toda la fórmula de práctica, usan FFT de Python, pero acuérdense después de dividir por n, donde n es el tamaño del vector que le pasamos, ¿sí? N es el tamaño de este xk. ¿Está bien? Es la única diferencia entre lo que vimos en la clase pasada y la práctica. Bien. Entonces ahora, esto no lo vimos en la pasada, la antitransformada, ¿sí? Calculamos la antitransformada, le damos la fórmula para la antitransformada. Es esto, tenemos una señal, la transformamos, es esta fórmula, está copiada de la transparencia anterior. Y ahora para antitransformar hacemos esta fórmula, que es muy parecida a la fórmula esta de acá, simplemente acá, perdón, acá me falta un sombrerito, oh, perdón, no lo puedo agregar ahora, pero acá tiene que poner sombrerito, ¿sí? Después ahora cuando lo subo al PDF lo agrego, pero esta fórmula es X sombrerito J y acá también X sombrerito, o sea, primero transformamos y después para antitransformar a los X sombreros le aplicamos esta cuenta, ¿sí? Acá fíjense una cosa también, acá no aparece ningún dividido n ni ningún por n, ¿sí? Entonces, cuando transformamos dividiendo por n, la antitransformada no aparece ningún dividido n. Esto lo vieron así en la práctica, no hay ningún problema. Pero les aviso por la duda, porque uno pensaría, bueno, acá entonces, como acá dividí, acá multiplico, tal vez no. Pero no hace falta. Si acá dividí, acá no tengo que hacer nada, ¿está bien? Si acá no hacía nada, acá tengo que dividir, ¿sí? Para poder recuperar. Pero bueno, eso no nos importa ahora otras cosas, así que usamos la anotación todo de la práctica. Estas son las fórmulas que vieron en la práctica. Entonces hay que sacar este menos. Cuando transformamos va con un menos, cuando antitransformamos va sin menos, ¿sí? Y cuando transformamos ahora dividimos por n y cuando antitransformamos no dividimos por nada, ¿sí? Este dividido n es simplemente del omega, esto sí siempre está, ese dividido n siempre hay que ponerlo, ¿sí? Bien, entonces vamos con esto a ver cómo nos va antitransformando, a ver si es cierto que podemos recuperar. Lo que tiene que pasar es que este xk que dice acá es el que teníamos originalmente, ¿sí? O sea que podemos recuperar los valores originales, ¿sí? Bien, entonces definimos la anti-DFT, la antitransformada, y ahora recibimos un vector x hat, y ahora es un vector, no es una función, y entonces le podemos calcular la longitud. O sea, no tiene sentido la antitransformada que reciba una señal, porque no tenemos por ahora una señal transformada, ¿sí? Tenemos simplemente los puntos transformados, ¿sí? Entonces ahora definimos x, va a ser un vector de ceros. Acá eh, x son los originales, así que en principio no son complejos. Así que después recién los transformamos a reales. Pero acá en el medio, como tenemos números complejos, después al final de todo queda real, así que recién al final de todo lo transformamos a real. Pero en principio trabajamos con números complejos
omega 2 pi sobre n. Bueno, la misma fórmula que teníamos, pero como les decía, ahora no hay un menos. Lo único que cambia acá es que no hay un menos. Y tampoco está el 1 dividido n, ¿sí? Acá, perdón, no sé si lo vieron, lo comento de nuevo por las dudas. Acá hay que ver bien a dónde está puesto el x hat sobre n, ¿sí? Está puesto después del for, o sea, una vez que ya calculamos el x hat k, después de que hacemos toda la sumatoria, ahí recién dividimos, ¿sí? O sea, el sobre n está afuera de la sumatoria, que coincide con las fórmulas que tenemos acá, ¿sí? El 1 sobre n está afuera de la sumatoria, ¿sí? Entonces, si lo miran bien acá, siempre es importante con Python porque otros lenguajes tienen siempre un end, donde termina el for, pero acá el donde termina cada cosa está dada simplemente por los espacios. Entonces, este x hat está afuera de la sumatoria, pero está dentro del cálculo de los x hat, ¿sí? Porque todos los x hat los tenemos que dividir por k, por n, perdón. Bueno, entonces estamos acá con la antitransformada, la misma fórmula, y como les decía, después este x que nos quedó ya es real, pero para que no nos devuelva más 0j, como está acá todos tienen más 0j, más 0j, más 0j, bueno, ponemos directamente x real para que nos devuelva números reales, ¿sí? Y ahora comparamos, ¿sí? Entonces comparamos así, tomamos 7 puntos, lo mismo que usamos lo mismo que antes, x triangular, esta es la transformada, a la transformada eh, le calculamos ahora, ¿qué está acá? El vector original, claro, queremos hacer dos cosas, comparar ahora el vector original con el vector antitransformado de la transformada, ¿sí? O sea, definimos x hat y después x hat lo antitransformamos, ¿sí? Entonces vamos a comparar, por un lado, el vector original x con, acá de nuevo, bueno, ahora lo dejo como x, pero esto x, acuérdense, a veces es la función y a veces es el vector. Por eso es el problema de la notación x de t, porque tenemos también un vector x, pero para no poner, para usar toda la notación tal cual en la práctica, bueno, acá a veces queda un poco confuso si x es la función o el vector. En este caso, x es un vector porque estamos evaluando la función triangular en un vector t, ¿sí? Entonces tenemos que ver si el vector original x, el vector original x es evaluar la función triangular en los t0 hasta tn, ¿sí? O sea, es este vector de acá. ¿Está bien? Y lo queremos comparar con antitransformar la transformada. Vamos a ver qué es lo que nos da todo esto. La transformada es esto de acá. Bueno, acá está todo sin redondear ahora. Lo pueden redondear si quieren. La transformada es esto, no nos importa en este momento. Y tenemos que comparar este vector, el vector original, con la antitransformada de la transformada, ¿sí? Y si se fijan, da exactamente lo mismo, ¿está bien? Esto era lo que esperábamos, ¿sí? Tiene que dar lo mismo. Salvo errores numéricos pequeños, tiene que dar lo mismo, ¿está bien? Entonces la antitransformada de x sombrero es lo mismo que el vector original x. Bien. Entonces hasta ahí estamos con transformar y antitransformar. Esa es la parte básica. Ahora pasamos a esta parte de qué relación tiene todo esto con el polinomio trigonométrico. ¿Qué pasa si empezamos con una función que es un polinomio trigonométrico, por ejemplo una función de este tipo, y calculamos la transformada de Fourier discreta de este polinomio, ¿sí? Es decir, supongamos que acá periodo 1, no, está puesto en general con periodo t, así que pongamos acá t. ¿Está bien? Tenemos una función, un polinomio trigonométrico de periodo t, definido por los a sub 0 y los b sub k. Esto ya vimos que esto nos define también unos c sub k, ahora lo ponemos la fórmula en la transparencia. Entonces queremos estudiar qué relación hay entre la transformada de Fourier y estos coeficientes a sub k, b sub k, cuando empezamos con un polinomio trigonométrico, ¿sí? O sea, no es una señal cualquiera, sino que está dada ya por un polinomio trigonométrico. Entonces ahora tenemos estas fórmulas de acá, ¿sí? No, perdón, esta es la transformada, esto es lo que acabamos de ver. Esta fórmula de acá, ¿sí? Si empezamos con un polinomio trigonométrico, acá ya lo puse en la notación de c sub k, acá recién les había mostrado con los a sub k y b sub k, pero acá ya lo estamos viendo con c sub k. Y ahora esto va de n chiquita, los k se mueven de menos n chiquita a más n chiquita. Este es el polinomio trigonométrico. Entonces, si aplicamos la transformada de Fourier, lo que la teoría nos dice es que si tomamos, acá cuántos coeficientes c sub k hay, bueno, k va desde menos n hasta n, ¿sí? Entonces, si tomamos exactamente la misma cantidad, es decir, 2n más 1, los n negativos, los n positivos y el 0, si tomamos n grande ahora igual a 2n más 1, lo que vamos a obtener son los c sub k que están acá, pero en un orden un poquito distinto. Ahora vemos ese orden que es lo que hay acá, ¿sí? Pero tenemos que recuperar los c sub k, ¿sí? La transformada para un polinomio trigonométrico, si tomamos exactamente la misma cantidad,
nos da exactamente los coeficientes C sub k, ¿sí? O en general uno podría tomar más o menos puntos equipaseados. O sea, tenemos una señal, podemos tomar la cantidad de puntos que queramos equipaseados en el intervalo 0t. Si tomamos más puntos, es decir, si tomamos por ejemplo un m mayor que, o sea, perdón, si tomamos por ejemplo un m tal que este número 2m más 1 sea mayor que n, esto es lo mismo, nos da esta fórmula, está copiado lo mismo que acá, pero acá va a haber muchos ceros, ¿sí? Todos los c sub k y c sub menos k en los que k es mayor que n van a ser ceros acá, ¿sí? Acá van a aparecer muchos ceros. Si tomamos un n más chiquito, es como que estamos perdiendo información, no vamos a recuperar todos, vamos a recuperar solamente los primeros, ¿sí? Pero si tomamos, por ejemplo, n igual a 1, o sea, n grande igual a 3, por ejemplo, o sea, n igual a 1, entonces vamos a obtener solamente C0, C1 y C sub menos 1, ¿está bien? Si el polinomio tenía más, no lo vamos a recuperar. Entonces, en general, lo que uno tiene que hacer es, para poder recuperar, está por algún lado acá, ahora enseguida lo vemos, para poder recuperar es tomar, lo más fácil es tomar 2n más 1 exactamente, si uno ya sabe cuál es el n, tomar exactamente 2n más 1, pero a veces uno no sabe, entonces bueno, uno va probando hasta ver que le empiezan a aparecer ceros, ¿sí? Pero si ya lo sabemos, vamos a hacer esto, vamos a tomar 2n más 1 puntos y reconstruir exactamente los c sub i, ¿sí? Bien, entonces todo esto es lo que dice acá. Tenemos un polinomio trigonométrico. Entonces, por ejemplo, tomemos estos valores, a sub 0, a sub 1, a sub 2, estos valores 0, 2, menos 5, y b sub 1, b sub 2, 3, 0. Es decir, que nuestra función x de t es a sub 0, que es 0, más a sub 1 coseno de 2pi. Acá, sí, ahora, sí, y acá, perdón, agrego esto acá también. Ahora estamos tomando periodo t igual a 1, ¿sí? O sea, en la fórmula de arriba no estaba t igual a 1, estaba t libre, pero ahora ponemos t igual a 1, ¿sí? O sea, en el ejemplo que construimos usamos estos valores y t igual a 1. Entonces, a sub 1 coseno de 2pi kt es esto que dice acá. A sub 1 coseno de 2pi k es 1, o sea, 2pi t. Más b sub k seno de 2pi sobre 1 por 1 por t. B sub 1 es 3, así que nos queda 3 seno de 2pi t. Después, el a sub 2 es menos 5, entonces acá queda a sub 2 menos 5 por coseno de 2pi t por menos 5 por t. Perdón, este es el k, es el 2. El 2, o sea, 2pi sobre t, o sea, 2pi sobre 1 por 2 es 4pi por t. Y acá este a sub k es el menos 5. ¿Sí? Menos 5 coseno de 4pi t. Y b2 es 0, así que este término no aparece. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula que nos define estos coeficientes que pusimos acá. Nos definen esta fórmula, ¿sí? Nosotros queremos estudiar la relación entre los... O sea, la que es fácil ver es la relación entre los xk, los x sombrero y los c sub k. Entonces, primero calculemos, esto lo vimos hace dos clases, a partir de los a sub i y los b sub i podemos calcular fácil los c sub k con estas fórmulas muy simples. Entonces, estos numeritos a sub 0, a sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2 nos dan estos valores de c menos 2 hasta c2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con estos valores podemos construir este polinomio como vimos acá. Y este polinomio, como estamos viendo acá, es exactamente lo mismo. Acá me olvidé de ponerlo, lo podría haber puesto acá también. Es exactamente lo mismo que este polinomio acá con a sub k y b sub k. ¿Sí? Lo puse acá con a sub k y b sub k porque en general es más fácil, por ejemplo, para graficar, tener la función dada de esta forma, ¿sí? En vez de tenerla dada con los c sub k. Es más común tenerlo así, que uno reciba una función de este tipo. Entonces una función de este tipo es un polinomio trigonométrico. Hay que buscar bien quiénes son los a sub k y los b sub k. Bueno, todo esto ahora lo probamos a ver si realmente cuando hacemos la transformada podemos obtener estos numeritos, ¿sí? Esto es lo que queremos ver, si la transformada nos da estos numeritos que están acá, nos da los c sub k, ¿sí? Entonces definimos el polinomio trigonométrico, lo graficamos para ver qué es lo que hay. Esta fórmula es exactamente lo que dice acá, ¿no? Esta fórmula es esta. Entonces este es el polinomio trigonométrico. Entonces si se fijan el periodo es 1, que es lo que decíamos, y hay una pequeña oscilación que tiene ahora periodo 1 medio, ¿sí? No queda una función periódica de periodo medio, sino que tiene una oscilación de periodo 1 medio dentro de esa oscilación principal del periodo 1, ¿sí? Ese es el efecto de sumar este coseno de 4pi, este coseno de 4pi t, es un coseno con periodo 1 medio, ¿sí? Entonces hace una oscilación de periodo 1 medio, o sea que todo se repite cada longitud 1, si se fijan, por ejemplo, los picos de acá abajo es cada longitud 1.
Pero dentro de cada periodo de longitud 1 hay una oscilación de periodo 1 medio o de longitud 1 medio, ¿sí? Bueno, entonces a esta función que acabamos de definir le calculamos la transformada de Fourier discreta, ¿sí? Nos da este vector de acá, ¿sí? Estos son los X sombreros, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué relación entre X sombrero y los C sub I? Es esta fórmula que acabamos de poner acá. X sombrero, o sea, X sombrero es X sombrero 0, X sombrero 1, X sombrero 2, o sea, el vector tal cual nos lo tira el comando FFT o DFT. El X sombrero es esta relación. Entonces, como no normalizamos, ahora está un poco distinto con la vez pasada. Como no normalizamos, ahora la relación es directa. O sea que esta parte está buena de lo de no normalizar, que se simplifica, ¿sí? No normalizar, perdón, o al revés, normalizar dividiendo por n se simplifica esta parte, ¿sí? O sea, está bueno dividir por n porque ahora nos queda exactamente igual. Los X sombrero, todo en la práctica está hecho con esta notación, que los X sombrero coinciden con los C sub i o los C sub k cuando es un polinomio trigonométrico, ¿sí? Lo único que hay que tener cuidado es el orden en que aparecen, ¿sí? Acá no aparece, como los C sub k van desde menos n hasta n y los X sombrero van desde 0 hasta n mayúscula menos 1, o sea, hasta 2n más 1 menos 1, o sea, hasta 2n, no están exactamente en el mismo orden. Entonces, esa es la única dificultad siempre es dónde están los C sub i. Si yo tengo el X sombrero, ¿dónde están los C sub i? Entonces, por ejemplo, el C sub menos 1, así rápido es como es difícil, porque el C sub menos 1 es el último del X sombrero. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, ahora lo vemos. Pero fíjense simplemente es que si uno tuviera el X sombrero, que es esto de acá, para obtenerlos bien ordenados, es decir, que empiecen en C sub menos n, C sub menos 1, C sub n menos n más 1, C sub menos n más 2, así, hasta C sub n, tengo que agarrar este pedazo y moverlo al principio, ¿sí? Ese es el único desorden que hay. Este pedazo está al final en vez de estar al principio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver todo eso, a ver cómo nos va. Este es el que acabamos de calcular, el X sombrero, y lo que teníamos visto ahí, que hay esta relación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El X sombrero es esto de acá. Y el C, en nuestro caso, que estamos tomando simplemente n grande igual a 5, es esto de acá, son estos de acá. Entonces, por ejemplo, el X4 sombrero es el C menos 1, ¿sí? Entonces, ¿quién es el X4 sombrero en lo que acabamos de calcular? Es este valor de acá, ¿sí? 1 más 1,5 por i. Y acá lo que nos dice es que ese valor X4 sombrero es el C sub menos 1. Y el C sub menos 1 es este de acá, ¿sí? ¿Está bien? 2 más 3i sobre 2. Si dividimos, simplificamos, nos queda 1 más 1,5. O sea que, perfecto, nos dio lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, esta es la relación entre, si uno empieza con un polinomio trigonométrico que ya tiene unos C sub k, o si tiene unos A sub k y B sub k, tenemos que calcular los C sub k a partir de ahí, con las fórmulas que vimos hace 2 clases o que vieron en la práctica. Y entonces, después, lo único que nos queda, una vez que ya calculamos la transformada, es simplemente ver dónde están ubicados. Entonces, acá es difícil comparar esto con esto porque está todo desordenado, ¿sí? Entonces, todavía no sabemos si realmente está todo bien. Vimos uno y parece bien. ¿Qué podemos hacer? Acá usamos este comando ffshift, que nos simplifica un poco toda esta operación de ir comparando coeficiente a coeficiente. Lo que hace es transformar un vector dado de esta forma, o sea, el vector, la salida de la transformada Fourier del x hat, lo transforma simplemente moviendo esta parte del final la pone al principio, ¿sí? Entonces esto es lo que necesitamos para convertir el X sombrero en el vector de los C sub i, de los C sub k, ordenados por C sub menos k, C sub menos k más 1, C sub menos k más 2, hasta C sub k, ¿sí? Entonces probamos, o sea, lo que decimos es que este vector nos tiene que dar exactamente este vector de acá, ¿sí? Eso es lo que hace este comando fftshift, ¿sí? Entonces, si comparamos, menos 2,5, 5 medios es 2,5, así que está bien. Más 0 no hay parte imaginaria. 1 más 1,5j, 2 más 3i sobre 2 es lo mismo. Ahora sí, coincide todo perfecto, coordenada a coordenada, ¿sí? Así que ahora sí, bingo, logramos finalmente, a partir de x sombrero, obtener exactamente los c sub k con los que habíamos empezado, ¿sí? Repasamos entonces. Tenemos este xt que está dado por a sub k y b sub k, pero podemos calcular fácilmente la escritura equivalente con los c sub k, ¿sí? Entonces tenemos este vector de c sub k ordenado desde menos k hasta más k. Calculamos el x sombrero. Simplemente la parte del final del x sombrero la ponemos al principio y eso nos da exactamente el vector de los c sub i o los c sub k, ¿sí? Este es el vector. ¿Está bien? Bien. Entonces esta era la parte más complicada
En el video también cambia un poco por la notación con el N mayúscula, bueno, tal vez también confundió un poco eso, pero esta es la parte más complicada. Una vez que calculan el XHAT es simplemente hacer este FFT shift. Eso si estamos tomando una cantidad, si estamos tomando una cantidad impar, ¿sí? Pero en general es eso, cuando uno sabe el n, cuando uno empieza con un polinomio trigonométrico, ya tenemos una cantidad impar de puntos, porque la cantidad de C sub k son impar, ¿sí? Va desde, donde está la fórmula acá en la transparencia. La cantidad de C sub k es siempre impar, ¿sí? Va desde menos n hasta n, ¿sí? Entonces, si uno tiene un polinomio trigonométrico y quiere ver si realmente haciendo esto obtiene los C sub k, tomamos exactamente n igual 2n más 1, o sea, siempre tomamos una cantidad impar. Pero a veces si no conocemos cuántos C sub k hay y tomamos un n grande para ver qué es lo que pasa, bueno, tenemos esta relación un poquito más complicada. Para n grande e impar es exactamente lo mismo, simplemente nos van a quedar muchos ceros. Fíjense lo que dice acá, que esto es 0 para k mayor que n. Entonces, todos estos de acá del medio, a partir de k más 1, a partir de n más 1 hasta m en este caso, si tenemos un m más grande que n, ¿no? Van a quedar ceros y acá también estos son ceros y la sub n también van a ser ceros. ¿Sí? Entonces van a estar los c sub i algunos al principio, algunos al final y entre medio vamos a tener muchos ceros en x sombreros. ¿Sí? Si esta parte la ponemos del final, la agarramos y la ponemos al principio, los ceros van a estar en las puntas. ¿Sí? Ahí sí vamos a tener bien lo que queremos. Los c sub k desde menos n hasta n en el medio. A ver, si quieren, podemos probar, ya que estamos. No lo había pensado para hacerlo, pero hagámoslo para que se entienda un poco más. Eh, ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Esto que acabamos de hacer acá. ¿Qué pasa si en vez de tomar un n, como tomamos recién, tomamos un n más grande, ¿sí? Lo pongo así. Tomamos un n, por ejemplo, n igual a... Siempre tomamos un impar, como les digo, para que sea más simple, tomamos un n 11. Ven, acá se agregaron muchos ceros. En el X sombrero se agregan muchos ceros en el medio, ¿sí? Por esta cosa rara de que está todo medio desordenado. Pero ahora si lo transformamos, la parte del final la ponemos adelante, ahora sí fíjense que los valores están en el centro y en los bordes quedaron los ceros, ¿sí? O sea, acá vamos por el C sub menos 2. Entonces, C sub menos 3, C sub menos 4, C sub menos 5 son todos ceros, eso ya lo sabemos. Y el C sub 3, C sub 4, C sub 5, estos de acá, son todos ceros también. Entonces, acá sí, estos que están acá sombreados ahora son C sub menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y coinciden exactamente con estos de acá, ¿sí? Por eso esta parte de ver los ceros cuando tomamos un n grande es más fácil verla después de reacomodarle de x, ¿no? Porque en x sombrero los ceros quedan en el medio, los valores grandes quedan en el medio, entonces es medio complicado. Entonces, bueno, todo eso son distintas relaciones. Tal vez así todo viéndolo ahora es medio complicado, pero cuando empiezan a hacer lo que es el ejercicio, busquen la parte que necesita y creo que es bastante simple o directo de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, esta parte con n par, si quieren la miran un poco, pero no es tan importante. Si tomamos un n par, también aparece en C sub i, pero en el centro aparece una sub m. Bueno, no hay que preocuparse mucho en general. Tomamos siempre n impar y listo, no hace falta preocuparse con el n par. ¿Sí? Pero bueno, acá está la fórmula igual si la necesitan. Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, apliquemos todo esto. Hay un ejercicio, este es el ejercicio 5 de la práctica, que nos dice, tenemos ahora una función x triangular, tenemos la función que teníamos originalmente, y esta función tiene una descomposición como serie de Fourier dada por esta fórmula, ¿sí? Por esta fórmula infinita. O sea, esto no vimos nosotros para una función cualquiera, cómo calcularle los c sub k, ¿sí? Vimos cómo aplicar la transformada de Fourier discreta que nos da, en algunos casos, una aproximación a los c sub k, o nos da los valores exactos solamente cuando es un polinomio trigonométrico, ¿sí? Pero esta función no es un polinomio trigonométrico, ¿sí? Entonces no tenemos forma nosotros de calcular estos c sub k. Pero por otras fórmulas, por usando transformada de Fourier no discreta, uno puede calcular exactamente los valores de C sub k, es decir, uno puede obtener una descomposición de esta función con una fórmula de este tipo desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Entonces toda esta parte no es parte de la materia, no nos preocupamos mucho, pero es como que para una función, aunque no sea periódica, aunque no sea un polinomio trigonométrico, uno puede calcular los C sub k exactos, ¿sí? Que son estos, en este caso vienen dados por esta fórmula acá, ¿sí? Si lo buscan en la práctica está dado exactamente así esta fórmula, ¿sí? Y nos pide comparar entonces los X sombreros con los C sub 5, o los C sub k exactos dados por esta fórmula. Cambia un poquito los coeficientes con respecto a lo que está en la práctica para que después la de la práctica lo puedan hacer, pero bueno, simplemente cambiar el numerito no hay mucha diferencia. Entonces queremos ver eso, si
para una función cualquiera, si uno tiene los C sub k exactos, que no sabemos cómo calcularlos, pero supongamos que los tenemos, si uno los tuviera, eh, queremos ver si es cierto que los X sombrero también aproximan, ¿sí? Cuando es un polinomio trigonométrico nos da exacto, pero cuando no es exacto puede ser que tengamos una buena aproximación. Entonces vamos a hacer eso, hacer todo lo mismo que hicimos, pero para esta función que no es un polinomio trigonométrico. Queremos ver qué pasa en ese caso aunque no sea un polinomio trigonométrico. Entonces la función triangular, no, perdón, ahora definimos simplemente estos C sub k, ¿sí? ¿Quiénes son estos C sub k? C sub trian k. Entonces, por ejemplo, C sub trian en 5 es 0,016 y C trian en menos 7 es 0,008. O sea, esto quiere decir, si evalúo esta cosa, esta expresión de acá en 5 nos da esto, 0,016. Si lo evalúo en menos 7 nos da este numerito 0,08. En 0, acá va a dar error, no lo probamos porque como no lo pide, no lo probamos, pero uno podría acá hacer un si k es 0, devuelve esta cosa, devuelve 0, si k no es 0, hacer esta cuenta. Pueden arreglarlo, ejercicio arreglarlo, para que también funcione para que funcione para k igual a 0, ¿sí? Pero como no lo estaba pidiendo acá, no hace falta, y bueno, c sub 0 es 0, así que también es bastante simple. Y entonces ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Comparar los x hat, la transformada de Fourier, con los valores estos. Entonces, hacemos esto. Tomamos un n, acá primero nos dice 2 a la cuarta, tomamos 2 a la cuarta. O sea, tomamos un valor grande de n. Mientras más grande sea el valor de n, más se va a acercar los x sombrero a los c exactos, ¿sí? Y bueno, entonces ahora calculamos la transformada de Fourier. X hat, eso. Bueno, acá la calculamos, pero no imprimimos nada. Entonces, este x sombrero 5 con C5, está bien, lo podemos comparar los dos, ¿sí? El x sombrero 5 es la coordenada 5 del vector x hat, ¿sí? Así que comparamos, empecemos con este nada más. X sombrero 5, ¿sí? Tiene que coincidir con C triang 5, así que imprimamos a ver si coincide. Nos da esto 0,022, no sé, no parece tanto, acá da 0,016, acá da 0,022, no sé, no, por ahora no se parece mucho. Hay que ver entonces, podemos probar si es simplemente que tomamos un n muy chiquito, que tendríamos que tomar un n más grande para que se parezca, o estamos haciendo mal, o bueno, no se parecen, podría pasar también. Pero la teoría dice que sí se parece, así que lo más probable es que, no, lo más probable es que hayamos hecho algo mal, pero si está todo bien, otra posibilidad, digamos, es que estemos tomando un n chiquito. O sea, la teoría no está mal, porque en este caso está escrito ahí en el enunciado que sí converge, así que o hicimos mal las cuentas o tomamos un n muy chiquito. Y bueno, nos probemos entonces antes de seguir, para ver si está todo bien. Tomamos un n más grande acá, tomamos n 2 a la 10, que es el segundo que nos pide, a ver si ahora nos da mejor la aproximación, ¿sí? Esto va a tardar un poco, 2 a la 10, como lo programamos nosotros. Acá se ve por qué uno quiere a veces usar transformada de Fourier discreta. Perdón, quiero decir la transformada rápida de Fourier. Este método que estamos usando, esta doble sumatoria, tiene complejidad n cuadrado, ¿sí? Entonces, como esto de n es 2 a la 10 es 1024, tenemos un millón de pasos, ¿sí? Está calculando. Entonces, bueno, no es tanto, pero para una computadora, digamos, un millón de pasos no es tanto, pero tarda un ratito acá, ¿sí? Tampoco está programado de la mejor forma, así que tiene varios problemas, pero bueno, ya terminó. Y entonces ahora imprimimos de nuevo x5. O sea, acá dice esto de x7, pero por ahora estamos usando para calcular x5. Y entonces fíjense que ahora sí está bien, 0,016 y acá 0,016. Toda esta parte es 10 a la menos 17. Siempre si confunde esto, siempre pueden hacer un round para que desaparezca esta parte o tomar punto real. Pero ahora coincidió, ¿sí? Está bien, entonces el problema era ese, que al principio estamos tomando un n muy chiquito. Entonces pueden ir probando, creo que en la práctica dice agrandar más todavía y ver que converge más todavía. Pero entonces esto es lo que pedía ese ejercicio, ¿sí? El x sombrero lo podemos calcular de zona transformada y tiene que coincidir con los c sub k que nos dan acá, ¿sí? O sea, cómo calculamos esto no sabemos, no importa. Alguien nos dio que estos son los verdaderos y bueno, queremos ver si lo que nosotros calculamos se aproxima a eso. Y el c sub menos 7 es este valor de acá. El c sub menos 7 es tomar k igual a menos 7 en esta fórmula, ¿sí? Ahí, esta fórmula, los c sub k están definidos para todos los k negativos y positivos. Entonces, c sub menos 7 no hay que hacer ningún reemplazo, nada. Es evaluar esta fórmula en menos 7. Pero el x sombrero menos 7 no existe, no tiene sentido x sombrero menos 7, ¿sí? El x sombrero va desde 0 hasta
hasta el n, desde 0 hasta 2 a la 10 o hasta 2 a la cuarta. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Ahí tenemos esta expresión que teníamos recién, ¿no? Que el x sombrero es como que tenemos que empezar de atrás. Perdón, tenemos que empezar atrás. El último es el c-1, el anteúltimo es el c-2, el antepenúltimo es el c-3. Entonces, la propiedad que usamos es que si le sumamos n, es como usar la periodicidad. A ver si lo tenemos escrito acá. No. No. Sí, bueno, es un poco esto lo que estamos haciendo, pero usando esto, que x sombrero es aproximadamente esto, pero no está escrita esa fórmula, pero está escrito acá, sí. Lo que usamos es esta forma que tenemos que empezar de atrás para adelante, es como sumarle n, es decir, ¿cómo retrocedo 7 desde el último? Bueno, a n, que es el tamaño total, le voy restando 7, ¿sí? O sea, el último entonces es el x sombrero n-1. Entonces el anteúltimo es el x sombrero n-2 y bueno, 7 hacia atrás es x sombrero n-7, ¿sí? Esta es la propiedad que usamos. Entonces acá ponemos, en vez de 7, lo único que hay que hacer es sumarle un n, ¿sí? Otra forma de decir lo mismo es que nuestra función x sombrero es periódica con periodo n. Entonces el x sombrero menos 7 es lo mismo que el x sombrero menos 7 más n. Entonces le sumamos n para caer entre 0 y n menos 1, ¿sí? Entonces imprimimos, perdón, lo borré el otro, lo dejo los dos, así podemos comparar los dos. 5, ¿no? Entonces el primero es 0,016 y el segundo es 0,0827, 0,0827, ¿está bien? Y esta parte es 0 y 0, ¿está bien? Porque es a la menos 17 y a la menos 10 a la menos 17 y 10 a la menos 16. ¿Está bien? Entonces este es el ejercicio, lo que pide es eso, comparar. Y acá eso también tal vez les traía confusión porque si siguen las fórmulas que vimos en el video de la vez pasada, no da lo mismo. Para que dé lo mismo hay que usar esta notación para la transformada de Fourier dividiendo por n, ¿sí? No es tan complicado, simplemente de una a la otra es dividir por n este valor de n acá. Pero bueno, a veces uno le da distinto y hasta que encuentra, como decía la vez pasada, son muchísimas posibilidades de error de tomar n en vez de 2n más 1, o tomar n chiquita en vez de n grande, dividir por n en vez de dividir por t. No sé, hay muchísimas oportunidades acá para hacer algo mal. Así que tengan mucho cuidado se tienen que ir revisando bien paso por paso todo lo que están haciendo. Y sobre todo siempre es bueno en este caso controlar paso por paso que es lo que uno espera que les. Bueno, y para terminar hacemos esto, que es, bueno, acá estamos diciendo que los X sombrero son parecidos a los C sub K, ¿sí? Los X sombrero K son parecidos a los C sub K. O los X sombrero N menos K son parecidos a los C sub menos K. Entonces esto quiere decir que si en la fórmula esta de acá que teníamos para la transformada, para la serie de Fourier, si en esta fórmula que tenemos reemplazamos los C sub K por los X sombrero, vamos a obtener algo parecido. Nunca podemos hacer hasta infinito, pero también la propiedad que tiene esto también es que si tomamos una cantidad finita, eso se parece bastante. O sea, como que la parte importante siempre son los primeros. Después cada uno, los que siguen, aportan cada vez menos a esta transformada, ¿sí? A esta serie. Entonces, si tomamos los primeros términos y usamos, en vez de C sub K, usamos la aproximación, tiene que dar algo más o menos parecido, ¿sí? Ahí en la teórica vieron varios dibujitos de esto, de cómo que también aproximan estos polinomios, que también aproximan a una señal cualquiera, ¿sí? Entonces, para graficar esto, ahora pensamos que es una función de que depende de t, ¿sí? Esto es muy parecido a la antitransformada, porque es más o menos la misma idea. En vez de recuperar los x originales en los puntos x espaciados, recuperamos el x en cualquier valor, o sea, recuperamos toda la función con una fórmula casi la misma que antes, pero en vez de ponerlos para la antitransformada, en vez de multiplicar por los xk, acá usamos los c sub k, ¿sí? Es algo bastante parecido. En vez de usar los X sombreros, usamos los C sub K, ¿sí? Bueno, entonces implementamos esta fórmula. Entonces ahora recibimos el vector de los C, el tamaño T, el periodo T, y de dónde a dónde vamos a graficar, ¿sí? Esto es X min, X max, es solamente para graficar. Entonces, ¿quién es N? ¿Quién es este N chiquita? Si ahora pensamos eso, nos están pasando los C sub K. Los C sub K es un vector de tamaño 2N chiquita más 1, 2N más 1 con la n chiquita esta, o sea que la longitud de C que nos pasan es 2n más 1. Entonces, ¿quién es n? O sea, tenemos que hacer al revés, tenemos que calcular, si sabemos la longitud de C, ¿cómo calculamos n? Bueno, despejamos. Es la longitud de C, le restamos 1, o sea, paso este 1 restando y dividimos por 2. Nos queda que el n es la longitud de C menos 1 dividido 2. Entonces calculamos este n chiquito. Siempre estamos pensando que
nos pasan un vector de tamaño impar, ¿sí? Todo esto es mucho más fácil con tamaño impar, así que podemos hacer esa simplificación. Y esto lo definimos para graficar. Tplot, simplemente puntos x paseados entre xmin y xmax. Esto para graficar no tiene nada que ver con los puntos en la señal que estamos tomando. Y xplot también le puse el nombre plot para que se vea que es para graficar. Lo definimos como ceros complejos porque la cuenta la tenemos que hacer siempre con complejos, pero después vamos a graficar la parte real, ¿sí? Y aplicamos esta fórmula que está ahí, ¿sí? C sub k. Y acá sí, una cosita que hay que tener cuidado es nuestro vector. Todo esto, por eso está toda esta ensalada de índices, que hay que tener mucho cuidado. Nuestro vector c va desde c menos k hasta c sub k, ¿sí? Pero Python no deja poner, no puedo poner c corchete menos k, porque Python siempre empieza numerando de cero. Entonces lo que hay que pensar ahora es que nuestro vector, que a ver dónde tenemos nuestro vector c, que es este vector de acá. En nuestro vector, esta es la coordenada 0, esta es la coordenada 1, esta es la coordenada 2. Entonces, ¿cómo hago para obtener, si yo quiero, si yo tengo este menos 2, cómo hago para obtener en qué casilla del vector está? Lo que tengo que hacer es sumarle n, ¿sí? Si al menos 2 le sumo n chiquito, que es 2, me da 0, al menos 1 le sumo 2, me da 1. Entonces, si tengo este índice de acá, ¿qué índice representa en el vector para Python? Es simplemente al numerito del índice de abajo, sumarle el n chiquito, o sea, sumarle 2 en este caso. ¿Está bien? Sí, se entendió. Entonces, es simplemente eso. Acá le sumo n porque nuestro vector en Python está numerado desde 0 en vez de estar numerado desde menos n. ¿Está bien? Entonces, es simplemente cómo acceder a la casilla eh, que corresponde al c sub k. Bueno, entonces esto es el gráfico y ahora lo probamos. Tomamos, por ejemplo, n igual a 5, a ver qué tan bien nos da la aproximación. Y entonces calculamos la transformada. Hacemos toda la operación que hicimos, le calculamos transformada, ponemos los C que estaban al final, los ponemos al principio con este comando de GPT Shift y graficamos. Y comparamos acá con el gráfico original. ¿Sí? Entonces, acá da más o menos parecido, no del todo. El gráfico, si quieren le pongamos acá labels, a ver si puedo poner acá. Label igual transformada, aproximación, y este es la función original y plt.legend. ¿Está bien? Entonces el azul es la aproximación y el verde, el naranja, perdón, el naranja es el triángulo, ¿sí? Si acá no dio muy buena en las puntas, en general tiene estos problemas, pero aumentando un poquito nomás, acá 5 son muy pocos puntos que estamos dando, aumentando un poquito, siempre acuérdense que acá el n grande es impar, por ejemplo tomamos 15, nos da esto, ¿sí? Acá da casi perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa si tomamos n par? No sé si de error, problema no, pero tal vez de error o funciona, no sé. No, sí, da mal acá. ¿Por qué? ¿Por qué da mal? Porque acá hay un sobre 2, pero estamos dividiendo sobre 2 un número que no es par, así que bueno, da algún error ahí. Así que no lo usen para n's impares. Y acá entonces, bueno, con eso terminamos. Ahora sí está todo, como les decía, siguiendo la fórmula que vimos en la práctica. Les queda esto nomás si quieren como ejercicio, arreglar todo lo que vimos para n par, pero como les digo, no es tan importante esa parte. Podemos siempre, en general uno puede elegir el n que quiere. Acá estábamos tomando n par, pero en este caso no estábamos comparando, no estábamos construyendo el polinomio interpolador, así que no hay tanto problema, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos. Espero que haya quedado un poquito más claro, pero siempre, por favor, cualquier duda, siempre me escriben, bueno, consultan en las clases de consulta de mía o las de los otros grupos y bueno, lo que podamos vamos contestando, ¿sí? Bueno, gracias y suerte, nos vemos.